Hola, estamos en Liga Revueltas, aquí en Casa Bestia, centro de la ciudad, muy cerca del Jardín Consati. Vamos a platicar con Alma Bautista Ramos sobre un tema que ella nos trae. Y bueno, Alma ya ha estado en este espacio de Liga Revueltas 2 ocasiones anteriores y hoy nos va a hablar sobre una encuesta. Vamos a platicar con ella, bueno, con otra persona que viene con ella. Cuando fue el servicio público escribió todo esto, pero nosotros estábamos organizando. Estamos en vivo. Hola, hola Alma, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Rodrigo. Contenta de estar otra vez aquí en tu espacio. Ajá. Y sobre todo, pues, platicar un poquito de lo mismo que hemos hablado del tema de deudores alimenticios, pero ahora ya como un poco más académico y sobre todo ya documentando para poder exigir política pública. Ok, es la tercera vez, ¿no?, que está Alma aquí con nosotros. Hola, ¿te puedes presentar, por favor? Hola, claro que sí. Eugenio Bedoya para servirte, especialista en política pública y bueno, aquí un reflexivo insoportable, yo creo, pero bueno. Ok. Bueno, hay una encuesta que en este momento estás, pues digamos, socializando. ¿De qué se trata, Alma? Sí, la encuesta se llama Encuesta Estatal sobre Responsabilidad de Crianza en las Infancias y Adolescencias del Estado de Oaxaca. Lo leo porque es un nombre bastante largo. Nosotros hemos optado por llamarle ENERSI Oaxaca 2022, que es como más fácil. La ENERSI es una encuesta que busca recabar testimonios de madres no solamente madres independientes, sino de madres en general. ¿Para qué? Para visibilizar qué grado de responsabilidad y qué grado de implicación tienen los padres en la crianza, en la educación de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cualquier madre puede contestar este cuestionario y pues vamos a estar recabando sus testimonios para poder tener datos, porque no tenemos datos de esta problemática, ni siquiera se había nombrado como un problema estructural. Entonces, pues es muy importante que participen. Eugenio, la importancia de esta encuesta, ¿tú cómo la definirías? Mira, yo creo que lo importante es que hemos notado en los últimos años que esto es un problema histórico. Los padres han ejercido paternidades pues muy tradicionales, reducidas, mínimas, pero no tenemos datos estadísticos que permitan cuantificar el problema. Para hacer política pública, para poder diseñar estrategias, es necesario poder medir el grado de la problemática. Tenemos un problema. Hay un número inmenso de familias donde el padre desapareció, donde el padre está ausente, y en otros donde el padre sí está, pues el padre es básicamente un padre de sillón, como lo he venido diciendo, ¿no? Ve el fútbol y va al trabajo, regresa, ve el fútbol, pero no se inmiscuye en la crianza de sus hijos. Entonces estamos impulsando esta encuesta con el objetivo de poder medir esta problemática y poder detonar transformaciones a partir de visibilizar el problema. ¿Cómo surge la idea de esta encuesta? ¿En qué momento? Bueno, pues como tú sabes, como has sido también testigo, desde el año pasado inicié un movimiento digital para dar a conocer esto como un problema y sobre todo para dar asesoría jurídica gratuita a mujeres que son víctimas de violencia económica, es decir, a mujeres cuyos padres de sus hijos e hijas pues se han ido y han optado por no hacerse responsables de esta responsabilidad económica, ¿no? Entonces, desde ahí empezó como el movimiento, pero yo he tenido la oportunidad de laborar también en instituciones públicas y me doy cuenta que al momento de poder emitir una acción siempre necesitas datos, como nos decía Eugenio, y al momento de querer buscar datos, pues no hay. Han existido encuestas del INEGI, pero son sobre dinámicas del hogar y nos siguen señalando como madres solteras y es un panorama mínimo, no es como enfocado a la problemática de la responsabilidad en la crianza de hijos e hijas. Nos siguen nombrando también en el tema económico, en encuestas del INEGI, pero no hay un instrumento como ¿no?, que es focalizado a la crianza responsable o al grado de implicación en los cuidados. Entonces, surge de eso, de la experiencia propia, del activismo digital que hemos estado emprendiendo desde el año pasado, pero ahora ya queremos darle ese sentido de documentación, ese sentido de investigación, para que podamos estar exigiendo a las autoridades que emitan política pública. Que de hecho este ejercicio debería de ser
hecho desde las autoridades, porque nosotros estamos llevándolo a cabo, pero pues sin recursos, a iniciativa propia, brindando parte de nuestro tiempo por el interés en generar un cambio, pero realmente pues esto lo debería de estar haciendo las instituciones, que son las que tienen la capacidad económica y sobre todo pues de difusión para poder llevarla a cabo. Pero bueno, sale a iniciativa de la sociedad civil. Y por eso es que tocamos puertas como la tuya, como la de otros medios o personas que se interesen, para que pues empecemos a darle, ¿no? Y podamos tener resultados positivos. Entonces, esas encuestas tú las vas a realizar. ¿Cómo se van a realizar o cómo se están realizando? Porque dices que son 15 días, ¿no? Sí, son 15 días los que estamos promoviendo. Estamos invitando a madres a que contesten esta encuesta. La hicimos en un formulario Google porque, como te digo, tenemos los recursos con los que contamos, pero de manera independiente, de manera social. Entonces, hicimos un formulario Google que pueden ustedes encontrar en la página ENERSI Oaxaca 2022. Ahí pueden encontrar el link, le dan clic al link. Si son madres, empiezan a contestar la encuesta. Esta encuesta tiene 3 partes. La primera, que son como datos de identificación. Te preguntamos cuántos años tienes, si perteneces a un pueblo, comunidad indígena, si eres alguna mujer con discapacidad, datos como para saber quién nos está hablando. De ahí tenemos un primer rubro que es dirigido a madres que conforman un matrimonio o que sí viven con la pareja o con la persona que pues con la que procrearon a su hijo o a su hija, y ahí hacemos preguntas como para ver cómo es la dinámica, ¿no? Dentro de esa relación, quién lleva las labores del hogar, quién se inmiscuye en la crianza, en la corrección de la disciplina de niños, niñas y adolescentes, etcétera. Y el tercer rubro es dirigido a madres independientes, y ahí es donde nosotros preguntamos cuestiones como tu deudor hace cuánto se desatendió del niño, demandaste o no demandaste, si no demandaste, ¿por qué no demandaste? Y preguntas así que nos hacen, pues nos van a poder hacer ver la dinámica que hay alrededor de las madres independientes. Entonces pueden entrar a la página de Facebook, también en mis redes sociales, Alma Bautista Ramos, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, pueden encontrar el enlace y directamente desde un teléfono móvil contestar la encuesta. Sabemos que si tenemos alguna conocida que es madre y que no tiene tanta sociabilización en los temas digitales, pues perfectamente estamos invitando a que sean promotoras o promotores de esta encuesta y puedan decirle, mira, existe esta encuesta, yo te ayudo a requisitarla y pues vayan socializando de boca en boca esta información para que entre más madres puedan contestar, pues tengamos mejores resultados. ¿Qué preguntas tiene esta encuesta hacia las madres? Mira, como lo dijo Alma hace un momento, pues la encuesta tiene o sectoriza en 2 bloques, ¿no? Las madres cuyo padre sí está dentro del hogar, dentro del núcleo familiar, y en ese caso pregunta sobre qué tanto se involucra en la crianza, en el proceso de crianza, qué tanto se vincula con el trabajo de hacer tareas, con el quehacer dentro del hogar, quién realiza las medidas disciplinarias o la corrección de la conducta, si se vincula emocionalmente, porque además también hay una paternidad tradicional donde el padre se desvinculaba completamente emocionalmente de los hijos y solamente era proveedor. Entonces la batería de preguntas de ese bloque va destinado a medir o a cuantificar las paternidades tradicionales, y el bloque que está destinado exclusivamente para madres independientes, donde se preguntan cuestiones con respecto a la dinámica que se vive y que originó, digamos, que el abandono paterno, y además también, y esto es una cosa virtuosa del instrumento también, pregunta sobre la capacidad que tienen estas madres independientes para acceder a las instituciones de justicia, ¿no? Entonces, lo que también intentamos medir desde ENERSI es la capacidad, o digamos que la capacidad que tiene el sistema judicial del Estado mexicano para garantizar la justicia en el caso de estas madres independientes. Entonces, los objetivos de la encuesta pues son altos, ambiciosos de alguna manera, pero esperamos pues contar con datos lo suficientemente válidos como para poder dar un diagnóstico congruente con la realidad que vive nuestro estado de Oaxaca. Entonces digamos que esta es una encuesta que se maneja de manera virtual, o sea, de manera
bueno, en internet, ¿no? No va a ser una encuesta que se va a ir de casa en casa para preguntar. Pues fíjate que algo bien importante y muy motivador para nosotras que hemos encontrado es que sí, inicialmente iba a ser en redes sociales, pues considerando el tema de la pandemia y también, como te digo, no contamos como con todos esos brazos institucionales como para poder levantar una encuesta o un casa por casa, pero hemos encontrado mucho apoyo. Entonces nos han dicho ciertas madres o mujeres que quieren sumarse e ir a espacios públicos a prestar literal su teléfono para que vayamos recabando testimonios de madres que no se han enterado por redes. Entonces mañana posiblemente estemos acudiendo ya sea al Zócalo o a Santo Domingo o a plazas públicas como el Llano para poder justamente las personas que se deseen sumar con su teléfono, poder estar entrevistando, poder estar encuestando a madres que vayamos encontrando ya de manera personal. Entonces es algo muy motivante porque se están uniendo más personas. Hacemos la invitación a que se vuelvan promotores y promotoras de la ENERSI para que podamos recabar la meta que tenemos. Nuestra meta son 1,000 testimonios o 1,000 respuestas, pero el hecho de que obtengamos menos no va a invalidar nuestro ejercicio, ya que es un punto de partida, y si obtenemos más es mucho mejor para nosotros y nosotras porque pues vamos a tener esas características diferenciadas, ¿no? Y que van alrededor de la maternidad. Bueno, en este momento se aprobó hace unos meses, hace como 2 meses, ¿no? El año pasado, una ley para deudores alimenticios, con la que Alma estuvo en bastante desacuerdo en este espacio. Y respecto a esto, pues nada, este esfuerzo, estos resultados, esta encuesta, estas preguntas, también lleva como propósito en algún momento, que tengan como resultado una especie de propuesta de ley, de propuesta legislativa. ¿Cómo va el asunto por ahí? Sí, es una pregunta bien importante porque muchos nos dicen, ¿y qué hay después? ¿No? O sea, sí, yo voy a contestar, pero ¿qué hay después? Después de que tengamos las respuestas, vamos a emitir un informe. Este informe va a ser público, vamos a invitar a todas las personas que se han sumado a esta iniciativa, vamos a emitir un reconocimiento a aquellas mujeres que se hayan sumado como promotoras o hombres que se hayan sumado como promotores, a las colectivas que nos han cobijado en esta implementación, y lo que viene después, igual con las colectivas que han estado apoyándonos, es analizar qué es lo que obtuvimos y poder desde nuestros contextos o desde nuestras temáticas estar proponiendo determinadas acciones como reformas de ley o fortalecimiento a la legislación actual, reformas como por ejemplo el tema que platicábamos justamente en esa primer transmisión, que estaba pendiente las licencias, ¿no?, de conducir a los deudores alimenticios. No es posible, y te lo digo como caso personal, la juez quinto de lo familiar, que es la que lleva mi caso, me restringe el derecho de salir, el derecho a salir del estado con mi hija, pero el deudor alimenticio sube fotos en Aguascalientes, en Puebla. Entonces no es posible que a las madres y a las infancias nos restrinjan derechos y por un lado los deudores alimenticios pues estén a libre demanda para arriba y para abajo, ¿no? Como si no debieran nada o como si no tuvieran a una infancia en abandono. Entonces, de acuerdo a lo que vayamos recolectando de las demás madres, porque el mío es solo uno de miles de testimonios, de acuerdo a eso vamos a estar proponiendo ciertas reformas. También vamos a estar diciéndole a las instituciones qué es lo que tienen que hacer, porque pues a veces pareciera que si no tienes datos no va a ser tu prioridad como gobierno tenerlo como un eje y abonar a eliminar esta problemática. Entonces, ninguna institución se escapa a la crianza de niños, niñas y adolescentes, a garantizar los derechos de las mujeres. Ninguna institución escapa, así que todas las instituciones van a tener que implementar acciones porque vamos a estar tocando puertas y no vamos a desistir hasta que esta problemática del abandono paterno pues pueda minimizarse en el estado de Oaxaca y, si se pudiera y de manera utópica o aspiracional, pues en México. ¿Cuál es tu opinión sobre la ley de deudores alimenticios que se ha aprobado
el año pasado en Oaxaca. Sí, yo creo que parte de una lectura pobre del problema. Es decir, atiende o es cortoplacista en el sentido, como la mayoría de las acciones, ¿no? Para ser un poco crítico de las acciones legislativas y de política pública que se han emprendido en el Estado, pues parten de una ausencia de un diagnóstico real del problema, de las causales del problema. Lo que estamos nosotros proponiendo es justamente un instrumento que permita desentrañar los orígenes de un problema, trazar líneas causales para poder atender e incidir directamente en las causas. Una ley como la que se aprobó el año pasado atiende solamente una línea del problema. Lo que estamos proponiendo es justamente que empecemos a ver las paternidades ausentes y las paternidades tradicionales como un problema estructural, como un problema que se tiene que atender desde el sistema educativo, desde el sistema económico, desde el sistema cultural, que se deben de replantear las trazas de toda la política pública que sostiene el discurso de las familias dentro del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, vamos por eso y convocamos a las madres que quieran contestar la encuesta, porque enfatizamos también que la encuesta está dirigida a madres. Estamos intentando escuchar los testimonios, las historias, las vivencias de las madres de las madres oaxaqueñas. Entonces, invitarlas a que se unan a ENERSI 2022. ¿Cuál es esa única línea que atiende y cuáles son las otras líneas que no atiende esta ley? Sí, esencial. Pero... Fíjate, si gustas, como que lo complemento. Lo que pasa es que con esta reforma de ley nos enfocamos al hecho de estar exigiendo pensión, que por supuesto es muy necesario y debemos seguir pugnando porque se adecúe la normativa para aquellos deudores que ya tienen proceso de demanda y que pues se tiene que obligar a cumplirla. Pero nosotros, ¿qué queremos con la ENERSI? Dar un panorama más amplio, es decir, apostarle a la prevención, apostarle a fomentar en la ciudadanía crianzas responsables, maternidades elegidas, porque hasta ahorita todavía las mujeres no podemos decir que somos plenamente libres de elegir la maternidad. Existen muchos estereotipos, existen muchas deficiencias que van alrededor de tomar esa decisión, entonces no podemos estar hablando de que en Oaxaca las maternidades sean libres o elegidas. Realmente no. Entonces nosotros nos queremos también adentrar en un panorama social, estructural, de las divisiones que vienen desde este sistema patriarcal en el cual tiene menos ventaja el ser mujer y pues la responsabilidad ha sido sobrecargada a las mujeres. Entonces, por eso es que ofrecemos como un panorama más amplio. No solamente a personas que ya judiciabilizaron su caso, que ya exigieron ante un juez, una jueza, su demanda de alimentos, sino también a todas aquellas madres que no han decidido demandar. Necesitamos que el Estado implemente políticas públicas, pero que no sean un copy-paste de literal, pues madres jefas de familia, y ahí te va tu beca, ¿no? Ay, sí, madres solteras, etcétera. No, ya no queremos ser nosotras un objeto de problema. Necesitamos que el problema o las instituciones vean a la crianza en niños, niñas y adolescentes como el verdadero problema estructural, y así desde la educación estés fomentando paternidades presentes, paternidades responsables. Necesitamos educación sexual, educación reproductiva, necesitamos justamente que se mejore esta carga al momento de estar criando a una adolescencia, a una niñez, y pues que no nos quedemos solamente en acciones desde la sanción, de que es de última ratio, es decir, de última razón, no solamente a lo punitivo, sino también vayamos a lo preventivo y sobre todo pues abarquemos diversos ámbitos de la vida del ser humano. En ese sentido, ¿cuáles son cómo visualizarían esas acciones preventivas? O sea, como una cultura de la responsabilidad paternal o ¿cómo podrían visualizarlo en una primera instancia? Pues mira, de manera anticipada, porque realmente para esto nos va a servir el resultado o los hallazgos que obtengamos, pero de manera anticipada estamos considerando propuestas de reforma en materia, por ejemplo, la que te comentaba en materia de vialidad. También podría ser la creación de un subsidio para que el Estado sea el que esté buscando a las personas deudoras alimenticias y no las madres, porque ya es una sobrecarga de por sí tener el cuidado, crianza, responsabilidad económica y todavía estar buscando al deudor
favor o estar exigiendo justicia, entonces es un tema terrible. También buscamos parte de acciones desde la institucionalidad, por ejemplo, promover educación sexual, educación reproductiva, seguir pugnando por el tema de la implementación del aborto legal, seguro, gratuito. Necesitamos también estar educando en materia de derechos humanos. Últimamente yo he estado apostando por la crianza comunal, incluso como para romper con este sistema binario de madre-padre y darle a conocer a la sociedad que hay modelos que se han ejercido desde las comunidades que podemos retomar, que podemos apostarle a esos modelos de crianza, como yo lo he denominado, crianza comunal. ¿En qué consiste la crianza comunal? En que el niño o la niña es visto como una persona, parte de un universo, parte de un todo, y las personas que lo rodean van a estar inmiscuidas en su cuidado y en su crianza. ¿A quién cuida la niñez? La cuida la mamá, la cuida el papá, la cuida el hermano, la cuida el tío, la tía, la madrina, incluso la misma autoridad comunitaria asume ese papel de cuidado y protección de la infancia, pero viéndola como un sujeto o una sujeta de derechos, no como un objeto nada más que es de mi pertenencia y que solo la madre y el padre tiene responsabilidad o toda la carga, ¿no? Porque muchas veces vemos que eso es contraproducente. A veces a la madre se le tiene como estereotipada y se le dice que pues ella es la única encargada del cuidado y la crianza, y en realidad pues eso te produce hasta estrés como madre. Estás buscando cumplir un modelo que te ha implementado el Estado. El hecho de que nos hayan llamado madres solteras también es parte de este sistema binario de hombre-mujer, casado, soltero, negro, blanco. Entonces necesitamos ya ir más allá, necesitamos apostarle a la crianza para que podamos estar incluyendo diversos contextos, incluso la crianza de aquellas infancias y adolescencias que no tienen ni padre y madre, que están siendo criadas en una comunidad por la abuela, por la tía, por la hermana. Entonces necesitamos apostarle a eso, a crianzas comunales y pues bueno, a cambiar también este sistema que había sido sobrecargado para las mujeres y pues un poco aligerado para los hombres. Entonces las crianzas comunales es como involucrar a toda la sociedad. A toda la sociedad en la crianza de una persona. Uh-huh. O sea, como guarderías, ¿Cómo sería? No, es como un modelo de vida, es como un modelo de razonar las cosas, es un modelo de actuar, ¿no? De tú ver a una infancia y no verla como de tu propiedad, sino más bien como parte de un entorno, y que tú también tienes hasta cierto punto un grado de implicación en esa formación, en esa etapa que está la infancia. Pero hablando ya más concreto de, por ejemplo, alguna acción institucional ya concreta, pudiera ser eso, ¿no? También ver la realidad de las madres independientes y desde sus centros de trabajo qué se puede implementar, ¿no? Por ejemplo, de manera preliminar y muy anticipada, veíamos que más del 60% de los deudores alimenticios trabajan en gobierno. Entonces, desde el gobierno, si te están dando estos datos, perfectamente el gobierno podría estar promoviendo paternidades responsables a sus mismos empleados, o podría estar comprometiéndose, no sé, firmar un manifiesto en el cual como patrón te obligas a no ser cómplice de las personas que deben alimentos, no estarlos encubriendo. Entonces hay muchas ideas que pueden surgir, pero sí necesitamos ese punto de partida que es el diagnóstico, y sí necesitamos ese punto de partida que son los datos. Los datos. Ok, entonces, bueno, en estos momentos, entonces esta encuesta se está ya realizando. Ya diste ahorita las páginas. No, ¿ya las diste? En Facebook estamos como ENERSI Oaxaca 2022. Tenemos un correo electrónico al cual nos pueden escribir, que es enersioaxaca2022@gmail.com, y en nuestras redes sociales yo estoy como Alma Bautista Ramos y ahí pueden encontrar información. Estoy en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Entonces pues pueden encontrar información de la encuesta y pues bueno, de boca en boca, ¿no? Invitar a madres que conozcamos a contestarla. O sea, madres no solamente que sean madres independientes, que solo estén criando solo a sus hijos, ellas solas, sino también madres que vivan en familia, digamos, también, o sea, hacia todo tipo de madres. Exacto. Madres que estén casadas, madres que vivan en una unión libre, como también le han denominado. Entonces, cualquier persona que sea madre puede contestar esta encuesta. Entonces digamos que también la carga de trabajo hacia una de las de los propósitos de la encuesta
sea como dilucidar cuál es el nivel pues, digamos, pues de carga de trabajo o de ¿cómo se sería? De desigualdad en cuanto a carga de trabajo y cuando carga de responsabilidades en la crianza, ¿no? Exacto. ¿Cómo ustedes lo Sí, es correcto. Cuantificar también las asimetrías que hay en la crianza dentro de los núcleos donde existen, o digamos donde existen ambos padres, ¿no? Lo que queremos es, como lo dije hace un momento, desentrañar las dinámicas propias de estas crianzas tradicionales, donde el padre es, decíamos en la mañana, escuchábamos en la mañana, es un mueble más de la casa, ¿no? Un accesorio más que un protagonista de la crianza, ¿no? Entonces queremos desentrañar eso, cuantificarlo, ponerle números para que podamos entonces trazar rutas de acción para resolver el problema. Bueno, ¿creen que, por ejemplo, el papel del padre como el proveedor, ¿no? No, pues claro que no en todos los casos, pero sí como en la tradición de las familias, ¿no? El padre es el proveedor y la madre es la que se dedica a criar a los hijos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ustedes cómo visualizan o cómo se visualizaría? Bueno, claro, después a partir de la encuesta lo que también va a decir, pero ¿cómo se visualiza esto? O sea, ya está un poco fuera de tiempo o de ciclo o de importancia o el papel de padre proveedor que bueno que se va en la mañana a trabajo, regresa hasta en la noche o en la tarde, regresa a comer y ya no quiere tener tiempo de nada más, o sea, de ningún tipo de contacto con su familia. ¿Ustedes cómo ven esta situación? Sí, por supuesto, ya debemos quitar ese estereotipo de que la madre es la que tiene la responsabilidad absoluta de la crianza. Como bien decía Eugenio, pues muchas veces el padre nada más es padre de instrucción, ¿no? O sea, te da órdenes. Fíjate qué está haciendo el niño, oye, que no agarre nada a la niña, etcétera, ¿no? Y el hecho de que estés casada o que estés en unión no te exime de que tengas un deudor alimenticio en tu casa. Muchas veces por esta carga social hay madres que pues están manteniendo al esposo, a los hijos y todavía se avientan las labores del hogar y todavía se avientan las labores de educación ahorita en pandemia, de ser maestras de sus hijos e hijas. Entonces nada más es por mera apariencia, pero pues todo parte de este sistema social que nos ha hecho ver que pues está mal, ¿no? El hecho de no tener marido, de no tener esposo y pues por eso soportan o invisibilizan muchas violencias como la violencia económica. Entonces de eso va, de tratar de por lo menos poner a tema este problema para que ya las autoridades encargadas pues hagan lo propio y lo que deberían estar haciendo. La violencia física, el maltrato, eso también lo va a englobar la encuesta. Sí, claro, también viene un rubro en el cual nos damos cuenta de qué violencias, además de la económica, rodean al abandono paterno. Pues muchas son derivadas de relaciones violentas. Muchas mujeres no solamente son víctimas de violencia económica, sino también de violencia psicológica, amenazas, física, y pues bueno, es parte también del muestreo que vamos a obtener. En ese sentido, las políticas gubernamentales, como ustedes como las miden, tienden a ser cada vez, bueno, está este asunto de la ley de deudores alimentarios, pero también pues está en general pues como una posición del gobierno federal, bueno, cuando empieza el gobierno federal, pues esto de suprimir las guarderías, ¿no? Las estancias infantiles, que porque había mucha corrupción y no sé qué. Y luego pues lo que siempre ha dicho el presidente, bueno, últimamente ya no lo ha dicho, pero si se le pregunta yo creo que lo voy a decir, de que la madre es la piedra angular del hogar y que la madre es la que, ahora sí que la que sostiene a la familia y la que si no está ella pues de hecho la madre es como para el presidente como que la madre es casi como el vale de la garantía de que la familia mexicana va a salir adelante. Entonces, en esos sentidos, estos ¿cómo podría llamarse un neomachismo o un neoporfirismo, no sé, de conceptos, cómo irlos también enfrentando, ¿no? Porque, pues sí, son discursos que además tienden a invisibilizar y sobre todo como a normalizar y a suspender también cualquier tipo de ayudas o de reformas o de leyes que vayan encaminadas a ayudar no ayudar, sino pues a
proteger, a mediar con el asunto de la maternidad. No, fíjate que esto es muy lamentable porque el patriarcado y el machismo está presente en todos lados y bueno, nuestros servidores públicos no son la excepción, nuestros gobernantes no son la excepción. Justamente hace unos días acudí a sesión del Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez y el regidor René Ricardes decía en su discurso que las mujeres somos capaces y que somos capaces porque le hemos demostrado que día a día, ante el abandono paterno, hemos asumido la responsabilidad y sacamos adelante a hijos, los cuidamos, los educamos y los mantenemos, y que eso era una muestra de que somos capaces también de poder estar ocupando cargos públicos. Imagínate, en pleno 2022, que un servidor público municipal esté utilizando a las madres independientes como objeto de su discurso, romantizando la maternidad independiente e invisibilizando el abandono que hay detrás. Yo, la verdad, sí me atreví a cuestionar y le dije públicamente en mi red social que él como regidor, ¿por qué no atendía el tema del abandono paterno? O sea, ¿por qué ocupar siempre a las madres solteras? Que cabe destacar que la maternidad no tiene estado civil, pero ¿por qué ocuparnos a nosotras madres como objeto de tu discurso cuando pudieras tú estar nombrando el abandono paterno como es? Ausencia en la crianza, ausencia paterna, y estar desde el municipio pues apoyando ciertos programas, proponiendo puntos de acuerdo, proponiendo cambios normativos a nivel Oaxaca de Juárez para que las mujeres pues tuviéramos realmente un equilibrio en la responsabilidad y crianza, incluso hasta que se sumara a promover la ENERSI, pues, ¿no? Y a educarse, sobre todo, para no estar reproduciendo este tipo de discursos que son totalmente estereotipados, que son faltos de perspectiva de género y que son graves porque son personas que nos representan de manera política. Entonces, pues sí, es un tema. Él es regidor de Desarrollo Humano. Imagínate, el desarrollo humano en discursos estereotipados. Entonces digamos que también que la administración pública está basada pues, en un patriarcado bastante evidente y pues digamos sólido en su decisión de mantenerse a sí mismo y de blindarse ante posibles no sé, como hay cuestionamientos o incluso pues desafíos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo creen que se escriba esta encuesta que ustedes están llevando a cabo y bueno, esta iniciativa en general que ustedes están promoviendo? Pues esperamos que sea bien aceptada. De hecho, hemos recibido muchas muestras de apoyo. Nos están apoyando las colectivas GES Mujer Rosario Castellanos, Red Chimali por los Derechos de Todos y Todas. Se sumó apenas la Red por el Empoderamiento de las Mujeres. Se sumó también la Red, la Asociación contra la Violencia a las Mujeres del Istmo. Entonces hemos tenido buen acuerpamiento, buen apoyo para poder implementar esta encuesta. Entonces esperamos y aspiramos a que pueda ser un ejercicio que incluso se pueda estar replicando en otros estados desde este tema social, y pues incluso si llegara a oídos del INEGI o de las instituciones encargadas que debieran estar haciendo este tipo de ejercicios, pues perfectamente estaríamos encantados de participar a nivel nacional para ya tener un censo específico de las maternidades. ¿Ustedes creen que el INEGI debería hacer acopio de esta problemática? Yo creo que el INEGI tiene que romper muchísimas lógicas que están ahí permanentemente y que sesgan sus estudios. Los estudios sobre dinámicas de los hogares, sobre liderazgos en los hogares, tienen necesariamente que atravesarse por la perspectiva de género, por perspectivas como la multiculturalidad. El INEGI sigue elaborando y haciendo censos desde perspectivas muy tradicionales también de la investigación. Y yo añadiría, intentando contestar también la pregunta que hacías hace un momento, que yo esperaría también que los resultados, que los hallazgos fueran incómodos, ¿no? Es decir, que yo esperaría también que encontremos suficiente información que incomode a las estructuras tradicionales y patriarcales. Sí, la administración pública y las instituciones de la sociedad están atravesadas por el patriarcado y, como decía Spinoza, pues todas las cosas quieren ser y permanecer en ellas, ¿no? Entonces, muy seguramente tendremos que empujarlas
desde abajo, desde la sociedad civil, desde la organización social, para que se transformen, para que se modifiquen. Y muy probablemente pues les estemos dando a instituciones como el INEGI el punto de partida de lo que tendría que ser la investigación sociodemográfica del país de ahora en adelante, ¿no? ¿Por qué el punto de partida? El punto de partida porque se necesitan estudios de casos centrados en específicos sobre dinámicas, sobre estructuras, sobre problemáticas. Lo que tenemos en el INEGI es un banco de generalidades, ¿no? Pues el país de las generalidades se acabó hace muchísimo, ¿no? Ahora que mencionabas al presidente, pues habrá que decirle al presidente que las maternidades no son, jamás lo han sido, estoicas como Cuauhtémoc, ¿no? Es decir, que han luchado en adversidades que el propio sistema les ha impuesto. Ok, bueno, entonces como para ir finalizando, tal vez en estos momentos lo que también están combatiendo es esta imagen que se quiere seguir permeando en la sociedad como una especie como de bien social, ¿no? Como que el bien social es la madre abnegada, sacrificada, pues sí, así como estilo, no sé, película de cine mexicano, blanco y negro, o sea, totalmente dependiente o pendiente de la familia, dependiente de lo que la familia necesite, dependiente de que sus hijos estén bien, dependiente de no sé qué. Hay una película, bueno, no he visto, pero he leído las críticas que se llama, no sé si tenga también que ver con el tema, pero creo que sí, la otra mujer o algo así, ¿no? Que cuestiona la maternidad, como que además también cuestiona el que las mujeres tengan que tener pues este sentido maternal per se, esta especie de reloj biológico, ¿no? O sea, como se dice mucho que una mujer tiene un reloj biológico y que ya en algún momento quiere ser madre porque dice, ¿qué onda? No, que no con mi vida, ¿no? Y quiere ser madre, quiere ser abnegada, y quiere querer al hijo, quiere que todo eso, pero también con este tipo, por ejemplo, este tipo de películas, este tipo de obras, se tiende ya como también a cuestionar esta visión, ¿no? Esta visión romantizada y además también falsa, y además también bastante pues cómo decirlo, pues que ayuda perfectamente a un discurso pues de opresión, ¿no? ¿Ustedes cómo? Exacto, sí, es eso, romper esos esquemas que los hemos normalizado. De hecho, el abandono paterno no lo veíamos como un problema, lo normalizábamos y generaba cierta incomodidad, pero éramos fieles a ese pacto patriarcal del silencio. Entonces, ahorita incluso platicaba yo ayer en otros espacios, les platicaba que incluso yo a Eugenio le decía, ok, pues entonces también ustedes como hombres asuman su parte en la sociedad. ¿Por qué? Porque muchos de los resultados que tenemos actualmente son derivados de las luchas feministas, de las luchas de las mujeres, pero ustedes están en un papel súper pasivo, entonces ustedes también deben impulsar entre su mismo sexo justamente estas paternidades responsables, no estarte riendo o no estarte justamente enalteciendo a aquel padre que abandona y criticando por el otro a aquel que asume la paternidad de un hijo que no es suyo, porque eso es muy común. Por lo regular tienes a tu hijo en abandono y ay sí, qué chingón, ¿no? Y sí, tiene 3 hijos y tuvo 3 mujeres, etcétera. Pero cuando una madre forma una pareja con otra persona y es una madre que tiene un hijo o una hija, siempre, ay no, qué güey eres, no, mira que, o sea, están criticándolos entre ustedes mismos como hombres, están criticando y en realidad desvalorizando una paternidad que asume alguien que perfectamente debería de ser al contrario, o sea, no debería de ser minimizada, debería de ser una acción de responsabilidad, porque aunque no es tu hijo, no es tu hija, estás asumiendo una responsabilidad de un cobarde que no asumió. Entonces, realmente también debemos romper ese pacto patriarcal. Yo les digo a mis compañeros, Eugenio pues es experto en política pública y es el que ha brindado ese conocimiento a apoyar esta inercia. Y yo les digo, rompamos el pacto patriarcal, sigamos deconstruyéndonos y ustedes como hombres asuman también esas iniciativas de paternidades presentes, de masculinidades que ya no sean como las hegemónicas anteriores en las cuales pues solamente se tenía en subordinación a la mujer, ¿no? Entonces también iniciemos ese debate, ¿no? Para que ustedes tengan un papel también activo en
estar abonando a este desequilibrio social que existe y que las madres o las feministas hemos asumido y que realmente pues también ha sido, imagínate, desde los movimientos y las luchas es sobre responsable, porque somos las que no generamos el problema, pero estamos ahí luchando por cambiar este sistema. Respecto a esto de las políticas públicas, pues a mí en lo particular la sola mención del término me parece pues bastante, es un lugar común, porque lo que estamos viendo son de políticas públicas que a la larga no funcionan para nada, o sea que se traban o que se adecúan a discursos que suponen con los que estaban combatiendo. Entonces, en ese sentido, realmente, pues, ¿qué son las políticas públicas? Porque a la gente se le dice mucho políticas públicas como si eso lo fuera a incluir a ellos, ¿no? Como a ellas, o sea, como si fuera así como la panacea de la inclusión y de la justicia. Pero pues ya cuando se llevan a cabo estas políticas públicas, pues resulta que las políticas públicas se tuercen, porque el dinero no alcanza, o el gobierno quiere llevarlo para otros lados, o quiere tapar el ojo al macho, o quiere simplemente simular que está haciendo las cosas, o acaba simulando que no quiere hacerlo, y entonces al final pues la gente siempre acaba diciendo, puta, pues sí, políticas públicas, pero ¿para quién? ¿Y sobre qué? ¿Y para qué? ¿No? Entonces, pues sí, este término de políticas públicas, ¿qué onda? ¿No? Está un poco en desuso, y además pues un poco también ya inserto en la misma, pues en el mismo discurso de los políticos, o sea, ¿no? O sea, las políticas públicas pues son llevadas a cabo por políticos que lo primero que quieren seguir haciendo es política, ¿no? Y política con lo público. Entonces, sí. ¿Cómo es esto? ¿Es hacer política con lo público o realmente es un asunto como de hacer algo para la gente? Mira, voy a dejar que Eugenio nos explique un poquito más del tema de políticas públicas, pero antes nada más quiero poner también en el centro de la plática que justamente esa es la particularidad de esta encuesta, que no viene desde el escritorio, no viene desde arriba hacia abajo. Por lo regular nuestros gobiernos lo que han hecho es, llegan a un cargo o a una institución y desde el escritorio copian, pegan algún programa y lo implementan y nada más lo utilizan como para justificar recursos o como para hacer que sí están trabajando, ¿no? Esta particularidad de esta encuesta, ¿qué es lo que tiene? Que viene de la sociedad civil, de la problemática, de la vivencia hacia arriba. Es decir, estamos elaborando un diagnóstico para que las acciones que llevemos a cabo sean acordes a la realidad, sean objetivas, puedan realmente estar incidiendo en disminuir la problemática y no se estén ocupando como que nada más porque se me ocurrió, decidí darle apoyo a madres solteras o decidí crear el programa Jefas de Familia. No, realmente de esta particularidad, de este sondeo, de este diagnóstico, vamos a hacer acciones que realmente puedan atender a esta problemática. Y ahora sí ya nos va a explicar Eugenio lo de la política pública. Bueno, yo coincido contigo, ¿no? Si hay un término que ha estado ahí en el discurso político, que ha sido abusado y prostituido terriblemente, pues ha sido el de política pública, y muchísimos otros que andan por ahí en ese discurso superfluo de la política ahí, en el grado gerencial de la política donde nada significa nada, ¿no? Pero una verdadera política pública tiene que estar diseñada desde abajo, ¿no? Y tiene que mover desde abajo hacia arriba, ¿no? Lo que tenemos ahora y lo que está repleto el país y adolecemos es que los gobiernos hacen y ejecutan desde los gobiernos, ¿no? Acciones gubernamentales tenemos desde el gobierno federal, y hoy lo que adolecemos en el estado de Oaxaca y en todo el país es de políticas públicas que sean diseñadas desde contextos locales, específicos, tomando en cuenta la voz y la opinión de las personas, y que esa información nutra todo el entramado de la política pública. Eso, al final de cuentas, habrá que decirlo también, no hay políticas milagro que vengan y resuelvan un problema. Pero si escuchas a las personas y si vinculas a las personas en todo el proceso de construcción de la política, aumentas las posibilidades de éxito de la intervención. Frente a cuando alguien en un escritorio se puso a navegar en el Google y encontró un programa padrísimo de Europa y lo quiso implementar en Oaxaca. Yo he trabajado en el servicio público, y una de las palabras que nos encanta en el servicio público es tropicalizar, ¿no? Porque nos encanta robarnos cosas que se ven bonitas en otro lado. El ENERSI no es eso. ENERSI es
el primer paso para comprender el problema desde lo local, desde Oaxaca, desde las comunidades, desde las familias, y ahora sí, vayamos a construir las acciones que incidan en el problema. ¿Esta construcción irá respecto a propuestas de ley? Sí, claro. Sí, ¿O claro. cuáles serían otros caminos? Sí, te digo, acciones como por ejemplo el tema de las guarderías, pues vamos a ver si realmente las madres en Oaxaca necesitan guarderías, ¿no? Vamos a escucharles, vamos a hacer este análisis y ya de acuerdo a los diversos contextos, pues ir proponiendo acciones a las instituciones que les corresponde, ¿no? Es una realidad el tema que nos dice Eugenio, muchas veces queremos copiar ideas que han sido exitosas en otro lado, pero pues que ya cuando lo aterrizas a la realidad oaxaqueña te encuentras con una diversidad enorme, y es por eso que nosotros convocamos, hacemos la invitación abierta a aquellas personas que deseen sumarse a ser promotoras y promotores de esta encuesta ENERSI 2022 para que puedan estar participando, porque si bien es cierto, esta idea surgió de la experiencia propia y de la suma de académicas y académicos que con sus conocimientos están comprometidos a justamente implementar este instrumento no es de nosotros, es para todas las personas, es para beneficio de la sociedad, y por eso es que estamos en cada una de las etapas haciendo partícipes a colectivas, a personas en general que puedan estar escuchando el mensaje, y al momento de emitir el informe sabemos que no es un informe que Alma hizo o que Eugenio hizo, sino más bien es un informe en el cual colectivas nos apoyaron, personas, madres independientes se sumaron a este proyecto y pues formaron parte de ese proceso, y al final desde abajo ahora sí exigirle a las autoridades: hicimos todo esto, necesitan ustedes ponerse a hacer lo que les corresponde. O que sea un informe que después puedan asumir, o cómo decirlo, como convertir para sus propios intereses políticos, pues fuerzas políticas ahí, que además a eso también se dedican. De hecho, no vamos a recordar la entrevista pasada que estuvo muy ríspida con la diputada, pero bueno, esas cosas suceden, ¿no? De repente se acusa mucho pues de que temas que vienen desde abajo, que socialmente se impulsan desde abajo, o problemáticas que se buscan clarificar desde abajo, acaban pues en los planes y en las agendas pues de los diputados, de los senadores, de los políticos, de los jefes de partido, y todo acaba siendo ahí un cambalache pues que no lleva a ningún lado. Entonces ustedes en ese sentido pues no sé, se comprometen a que esta encuesta se va a mantener en ese tenor, sin que sea absorbida por intereses políticos que la quieran ordeñar o llevar a otro lado. ¿Ustedes cómo ven? Sí, claro, nosotros de hecho en el diseño del informe vamos a nombrar a cada una de las madres que nos está apoyando, vamos a hacer una entrega simbólica de un reconocimiento por haber participado en este ejercicio, de las madres que decidieron unirse a ser promotoras de esta encuesta, y también de las colectivas. Vamos a necesitamos nombrar a aquellas personas que se han sumado. Entonces en el informe perfectamente vamos a dar los créditos a todas las personas que están siendo parte de este proceso, para que no haya lugar a dudas y al rato pues no venga alguna diputado a querer empezar a liderar alguna causa solamente por reflectores y no por la verdadera problemática, no por la verdadera vivencia. Entonces pues sí, vamos a estar dando los créditos a quienes estamos realmente en este proceso, y el hecho de que demos los créditos no quiere decir que no puedan ocupar los datos, al contrario, si los ocupan para desarrollar alguna acción, perfecto, bienvenido, ese es el objetivo, ¿no? Que se pongan a hacer lo que les corresponde, sin estar abanderando o sin estar enalteciendo o romantizando esto, que es una lucha, y te lo digo desde el proceso judicial que llevo. O sea, no es nada fácil todo este proceso, como te digo, las sentencias que constantemente se están emitiendo, o los acuerdos que están en mi proceso constantemente acordando, pues realmente son temas que no son menores, que pesan, y que no es como muy agradable que alguna persona que no lo vive pues solamente lo romantice, porque es una lucha verdaderamente ardua, y es un desgaste económico, emocional, social, pero sin embargo pues yo soy fiel creyente de que alguien tiene que hacerlo, y si yo no hablo por mi propia lucha, nadie más va a venir a dar la solución y a hacer estos cambios en el sistema jurídico, en el acceso a la justicia de las infancias, o en hablar de este tema. No creo que alguien ajeno a la problemática pueda iniciarlo, entonces pues hay que seguirle
seguirle dando a este movimiento y pues tratar de generar ese cambio que tanto se anhela. Y es que las leyes siguen siendo bastante laxas para los hombres, para el patriarcado, para los padres, y digamos condenatorias y persecutorias con las madres, con las mujeres. Sí, claro, y aparte al momento de impartir justicia desde nuestro sistema, pues es un sistema sobrecargado. Imagínate, tenemos un juzgado familiar, pero el hecho de que existan juzgados familiares quiere decir que ven divorcios, que ven separaciones, que ven temas de alimentos, etcétera. Por ejemplo, yo algo como pues abogada, como licenciada en Derecho, que pudiera también estar pugnando porque exista, es que exista un juzgado especializado en alimentos o un procedimiento oral especializado en alimentos. No es posible que yo en mi caso no conozca, no tenga siquiera el rostro de la juez quinto de lo familiar, no sé quién es, no la conozco, no he tenido cercanía con ella y ha pasado 1 año y medio de mi proceso y apenas vamos a tener la segunda audiencia, entonces necesitamos cambios. No son, bueno, con esto del COVID que son... Ni siquiera veo a la juez. No, son presenciales en un escritorio de 1 metro, 1 metro y medio, la infancia de este lado, la madre de este lado, el deudor alimenticio del otro y literal en un escritorio, en un ambiente que no es apto para la infancia. ¿Por qué no pugnar por incluso tener espacios o salas especiales para esas audiencias de alimentos, donde sabes que va a estar la infancia, donde sabes que va a estar la mamá, donde sabes que va a estar el padre que está siendo demandado y tener un ambiente también acorde? Entonces es un tema que debemos seguir impulsando. Pero no me queda claro, ¿por qué no has visto a la juez? O sea, no ha estado ahí presente. Porque todavía nuestro sistema legal permite que estemos litigando un asunto desde los escritos. Permite que la juez emite o dice su acuerdo, yo lo leo, me notifican, yo puedo contestar y estamos en un sistema de cartas, literal, en un sistema de cartas, cuando ya debiéramos pugnar por el sistema oral, que nos citen audiencia, que esté la juez, que yo pueda verla, que esté la infancia y que tenga las condiciones acordes, que tengan una sala especializada para cuando se quedan los padres a acordar ellos y la infancia pueda tener un espacio donde estar jugando y que no tenga que ver esto como un proceso pesado. ¿Por qué? Porque en mi audiencia me pasó, llevamos a mi hija porque me pidieron presentarla y resulta que al momento de que la secretaria judicial dice, bueno, pues platiquen entre ustedes para que se pongan de acuerdo, yo iba sola con mi hija. ¿Y dónde dejo a mi hija? ¿En qué sala, en qué lugar del registro del juzgado familiar dejo a mi hija? Tuve que literal decirle a la abogada, a una abogada que iba con mi defensor, con mi abogado, tuve que decirle que por favor sacara tantito a mi hija y le llevara a comprar algún dulce. Pero imagínate, o sea, en qué situación o desde dónde se está viendo a la justicia. No tenemos un área donde puedan estar las infancias en los juzgados. Tienen que estar ahí y si tú vas como madre independiente y vas sola, no vas acompañada, ¿con quién dejas a la infancia? ¿La dejas tantito afuera o cómo? Entonces es un cambio que realmente se debe dar en todo. Ninguna institución se escapa a esta problemática. Ninguna institución escapa a poder hacer acciones. Ninguna institución ha cumplido realmente con este problema. Entonces tienen que comprometerse para poder ir mejorando el acceso a la justicia de las madres. Ok, muy bien, pues ya como para ir concluyendo, ya no tan cansados de esta entrevista. Ya han hecho varias, ¿no? Ya llevan como una gira aquí de... Sí, estamos tocando puertas, Rodrigo, porque como te digo, es una iniciativa que viene desde el problema particular, pero cuando un problema que es mío lo tiene la madre de al lado y lo tiene otra compañera de al lado, lo personal se vuelve político. Mi realidad no es un problema mío, sino es un problema estructural y es un problema social. Entonces lo personal es político, como han dicho grandes predecesoras en el feminismo, y por eso es que iniciamos como a tocar puertas, porque no contamos con recursos económicos, estamos invirtiendo nuestro tiempo por esa convicción a la causa y por esa sed y hambre de justicia hacia las infancias y las adolescencias. Entonces, pues por eso estamos tocando puertas de los medios, de quienes quieran acercarse a la ENERSI, son bienvenidas, bienvenidos, así que pues entre más sumemos esfuerzos, mejores resultados vamos a tener. Ok, finalmente, las personas, las mujeres, madres de familia, madres de hijos, de hijas, díganos ustedes, ¿por qué deben de responder a esta encuesta? ¿Por qué deben preocuparse por esta encuesta? ¿Por qué es importante para ellas
esta encuesta, ¿no? Iniciamos con... Sí, No, yo preferiría que tú contestaras esa pregunta. Bueno, es que deben sumarse porque la maternidad independiente y las maternidades no son hegemónicas, no son unificadas, nosotros tenemos diversos contextos, nos la han pintado como algo estándar, como algo que cumple un estereotipo, pero en realidad no es así. Es importante que nosotros podamos analizar estas situaciones diferenciadas o contextos diferenciados de las madres. Las madres independientes no somos solamente una madre que tuvo una relación y ya nada más el padre se desentendió. Hay madres que sí tuvieron una unión conyugal, que sí estuvieron casadas quizás, pero tras el divorcio el padre se desatendió. Hay madres cuyos padres desde un inicio negaron a su hijo o a su hija y asumieron totalmente la carga en el embarazo y los gastos en el embarazo. Hay maternidades que, como te decía, viven con el padre, pero pues el padre no aporta económicamente, te está violentando y ni siquiera se inmiscuye en las labores de crianza. Entonces, estos diversos contextos necesitamos nosotros poder conocerlos, porque si no los conocemos, los invisibilizamos, y si se invisibiliza, no se puede atender esa problemática. Entonces, necesitamos que todas participen, que todas las madres puedan participar para tener este panorama más amplio. Ok, pues algo más quieren decir. No, agradecerte e invitar de nuevo a las madres que quieran participar. También se han unido algunas mujeres que desean pertenecer a las brigadas de encuestadoras que van a estarse desplazando en próximos días para encuestar en espacios públicos. Entonces, también invitarles a unirse a estas dos acciones. Muchas gracias. ¿De qué fecha abarca esto, Alma? Tenemos hasta el 24 de febrero para estar terminando, 14 de febrero, perdón, para estar terminando el Día del Amor y la Amistad, para romper con ese festejo patriarcal. No es cierto. Tenemos hasta el 14 de febrero para estar terminando esta etapa, que es la etapa de recibir los testimonios, de recibir las respuestas de las madres. Entonces, literal, nos quedan unos 14 días, ¿no? Como para seguir difundiendo esta encuesta, y de ahí el 25 de febrero estaríamos comprometiéndonos a meterle como que toda la velocidad para poder... ¿Del 14 al 25 se cae en el informe? Del 14 al 25. Vamos a tener una labor titánica, porque de todos los datos obtenidos pues vamos a empezar a hacer el informe, pero tenemos mucho entusiasmo y estamos como muy comprometidas a esta generación de este informe, así que el 25 de febrero tendríamos ya anunciando este informe público. Estaríamos invitando a los medios que quieran sumarse, que quieran acudir a ese evento, en donde van a estar ahora sí las madres que han formado parte de este proceso y las colectivas que están formando parte de este proceso. Entonces va a ser un evento público, también te vamos a invitar, y pues agradecerte, ¿no? Que siempre tengas esa disposición a generar un espacio de reflexión y a difundir información de la realidad que está pues ahora sí que en el día a día, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, agradecerte, Rodrigo, y pues también invitarte para que sigas este proceso y para que en algún momento podamos estar platicando de qué fue lo que hallamos, ¿no? De cómo están los datos. El informe. ¿Cómo van a llamar el informe? Informe Estatal de Responsabilidad y Crianza en Niños, Niñas y Adolescentes. Ok, pues muy bien, pues ya están ustedes informadas, ¿no? Que bueno, sobre todo las mujeres, madres de familia que nos estén viendo, o madres, que también la familia, ¿qué pedo con la familia? Que se va de la verga, no, es cierto, no. La familia sí también, yo creo que es un término que también debe ser combatido ya. Gracias por vernos y hasta luego.